Comenzar con una revisión un poco de los orígenes y la historia de la inteligencia artificial, muy brevemente, porque pues a veces uno cree que la inteligencia artificial es reciente o que solo incluye el tema de machine learning y es importante entender cómo se fueron abriendo diferentes ramas, en particular la rama de lo que hoy se trabaja como web semántica y la rama de lo que se llama machine learning. Y después presento pues como los conceptos básicos de web semántica. Machine learning lo voy a nombrar muy rápidamente, yo creo que todos ustedes lo tienen muy fresco y pues digamos el centro de mi presentación y de mi apuesta es que uniendo estas dos tecnologías puede uno potenciar muchísimo los resultados que logre en los, digamos, en todos los procesos de toma de decisiones y analítica. Entonces, pues empecemos con una revisión un poquito histórica, tal vez para los que no son del campo. Que es mi área pues de doctorado, la inteligencia artificial tal vez como el momento de arranque que se reconoce oficialmente es en los años 50, o sea, hace un montón de tiempo, y básicamente desde ese momento cuando John McCarthy acuñó el término de inteligencia artificial, se buscó tratar de generar en los computadores que había en ese momento algún tipo de inteligencia, y pues el término de inteligencia obviamente ha ido evolucionando, entonces inicialmente es como la capacidad de resolver problemas, pero luego ya con percepción, visión, habla, tratar de cubrir como todos los aspectos en que un ser humano es inteligente y obviamente el artículo pues fundamental de Imitation Game de Alan Turing, que es el test de Turing que todavía sigue vigente. Es un test muy sencillo en el que un interrogador humano detrás de una pared hace preguntas y le contestan aleatoriamente o un agente inteligente o un humano, y si el interrogador no los distingue, entonces se pasa el test. Obviamente el test sigue vigente porque la barra se ha ido subiendo. En ese momento era comunicación escrita, ahora pues es todo el tema de audio, video, visión. Entonces pues es como una búsqueda de lograr un sistema que se comporte exactamente igual que un humano en cualquier contexto, en cualquier dominio, en cualquier disciplina, etcétera. Entonces a partir de esos orígenes, pues como que la investigación de esos años 50 y 60 se centró en dos aspectos, en el pensar inteligente y el actuar inteligente. El pensar inteligente, que es el que nos convoca más aquí, porque estamos hablando de analizar datos, se partió muy rápidamente en dos escuelas o dos enfoques. El enfoque que buscó desarrollar sistemas que pensaran como el humano y el enfoque que buscó desarrollar sistemas que pensaran racionalmente. Y uno pensaría que es lo mismo. Tal vez también podría decir que los humanos no son siempre racionales, pero la diferencia real está en el modelo que se usó para hacer estos sistemas. Entonces, bueno, la parte de actuar la voy a pasar más rápidamente, que es todo el campo de la robótica, y también tiene algo parecido, actuar como un humano o actuar racionalmente. Es un poquito si uno viera el paralelo de Leonardo da Vinci tratando de hacer un avión cuyas alas se movieran como las de los pájaros y que nunca lo logró, versus, que sería el caso de arriba, versus hacer un aparato que vuele, así el mecanismo para volar no tenga nada que ver con el de los pájaros. Entonces, pues es un poquito siempre esa distinción, que el comportamiento sea el que correspondería a un ente humano, o que el pensamiento o el actuar corresponde a un ente humano, pero no necesariamente imitando lo que se cree que hace el humano. Entonces, de la parte de pensar, que es en la que me voy a concentrar, pues el pensar como humano en inteligencia artificial se conectó mucho con las investigaciones que había en esos momentos y que han seguido conectados en neurociencia, en ciencia cognitiva, incluso se acuñó el término informática cognitiva, y era básicamente tratar de hacer un modelo del cerebro humano, o sea, un modelo que simulara la estructura del cerebro humano. Y el pensar racionalmente, en cambio, se apoyó mucho en la lógica, entonces lo que buscaba era hacer procesos de deducción que siguieran la misma lógica que sigue un humano para hacer deducción, analogías, trabajo con prototipos, reglas de deducción, entonces como diferentes tipos de razonamientos que se habían identificado como poderosos en la mente humana, pero sin saber exactamente cómo el cerebro procesa esa secuencia de deducciones, inducciones, analogías, etc. Entonces,
Pues de esos dos, digamos, apuestas filosóficas, aparecieron los dos grandes enfoques de pensamiento en inteligencia artificial, el conexionista y el simbólico. Entonces, el conexionista, pues lo que trató fue de emular la red neuronal humana, y por eso no es casualidad que los sistemas de machine learning se llamen algunos redes neuronales, porque ese fue el origen. Entonces, la idea era armar un circuito de neuronas, que además abusamos del lenguaje y ponemos términos en computación que vienen de otras disciplinas. Entonces, es un montonón de neuronas conectadas que son brutas, o sea, en la neurona no hay un conocimiento, pero que están hiperconectadas, y pues por refuerzo se aumenta el peso de ciertas conexiones, se reduce el de otras. Esto es como se supone que funciona el cerebro humano. Esto implica un modelo paralelo de procesamiento, porque todas las neuronas pueden estar activadas en un momento dado, y a nivel de soporte, digamos, computacional y matemático, pues es procesamiento numérico, cálculos estadísticos, aproximaciones, etcétera. Por el otro lado, el simbolismo, entonces, es la corriente de inteligencia artificial que se basa sobre todo en razonamiento lógico. Entonces, proposiciones, lógica de predicados, lógica modal, reglas de inferencia de diferente tipo, analogía, estructuras mentales, etcétera, que no tienen relación con la estructura física del cerebro. Em, en los años 50 y 60 se consideraron los años dorados de la inteligencia artificial, y ahí arrancó mucho la informática conexionista, o sea, el machine learning arrancó en los años 50 con las redes neuronales de Rosenblatt y con los trabajos de Marvin Minsky. Y ahí también empezó toda la preocupación por usar esto para percepción y reconocimiento de lenguaje. Por el lado simbólico, entonces, el trabajo pues en lenguajes que se modifiquen como Lisp, como Logo, y el gran trabajo de Newell y Simon, que era generar un solucionador global de problemas, un poquito apuntándole al test de Turing, un sistema que lograra resolver problemas de cualquier disciplina. Y ya términos más formales, demostradores de teoremas, etcétera. Y también arrancó toda esta carrera de competir en juegos. Entonces, en los programas de ajedrez desde los años 50, que ustedes han ido viendo que después Deep Blue ganó el famoso programa de ajedrez contra Kasparov, etcétera, pero eso arrancó desde los años 60 y fue un año de mucha ilusión en la inteligencia artificial, pero luego vino lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial. Y básicamente la razón principal de este invierno fue que se cortó la financiación. Y se cortó la financiación de grandes fuentes financiadoras, sobre todo el DARPA, que es el Departamento de Defensa americano, que como todos sabemos ha financiado muchísimo la computación, porque básicamente se generaron expectativas muy altas y los resultados fueron lentos. Creo que es algo que siempre le ha pasado a la inteligencia artificial, que uno empieza en un campo y se imagina que el campo va a resolver una cantidad de problemas, y cuando eso no empieza a dar resultados rápidos, pues los financiadores se echan para atrás. Entonces, bueno, no me voy a extender, ahí están los financiadores y lo que dejaron de financiar, pero entonces pasó como, no, esto no es tan fácil, no es tan rápido, no vamos a obtener problemas resolver problemas tan difíciles como los que estábamos apuntándole. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial simbólica, se dejó pensar en un solucionador general de problemas y vamos a ir a cosas más específicas. Y en el caso del conexionismo, pues empezaron a ver los límites de las redes de ese momento. Entonces, a partir de los años 80 ha pasado algo muy curioso, y es aquí donde quisiera como conectar con lo que voy a presentar, y es que se volvió un poquito una pelea, una pelea de fuerzas. Entonces, dependiendo de los resultados del enfoque simbólico, la financiación se iba para ese lado, y el conexionista pues tenía que trabajar un poco con las uñas, y luego podía pasar lo contrario. El primero que tuvo suerte, digamos, fue el enfoque simbólico con los sistemas expertos. Entonces ya no era el solucionador general de problemas, sino una serie de reglas muy detalladas, pero en un campo muy limitado. Entonces, en particular los sistemas expertos médicos, buenísimos, los MySyn, una cantidad de sistemas de diagnóstico, de apoyo al diagnóstico, que tuvieron excelentes resultados, hicieron que se fuera mucho la financiación hacia el enfoque simbólico. Esto fueron los años 80, 90. Y ya en el comienzos del siglo, pues empezó todo el trabajo de Machine Learning, que fue reforzar todo lo que se había hecho en redes neuronales, y ahí empezó a dar muy buenos resultados Machine Learning. Entonces, actualmente, y desde ese momento, desde más o menos el año 2000, se empezó a jalar la financiación hacia Machine Learning. Y por eso en mi título, cuando digo web semántica para la inteligencia artificial actual, estoy refiriéndome a web semántica para Machine Learning, porque realmente hoy en día, cuando uno habla de inteligencia artificial, piensa inmediatamente en Machine Learning, porque los resultados han sido fascinantes. Y después el Deep Learning, que fue pues como
profundizar todavía más en este tipo de tecnologías. Pero por el lado simbólico, pues se siguió trabajando, no con tanta financiación. Entonces de los sistemas expertos se pasó a otras tecnologías que no voy a detallar acá, los marcos, los grafos conceptuales, que básicamente lo que trataron de resolver fue un problema que empezó a aparecer en los sistemas expertos, que un sistema experto podía tener 10.000 reglas y todas estaban como al mismo nivel. Entonces estructurarlas en paquetes de reglas que reflejaran un objeto del mundo que se estaba modelando y conexiones entre ellos. Y de ahí se pasó a los grafos conceptuales, un lenguaje que se llamó KL1, que tuvo mucho éxito a nivel de procesamiento del lenguaje y a nivel de deducciones a partir de texto, y que fue realmente la base de lo que hoy se conoce como la web semántica. Entonces, la web semántica es donde está hoy, digamos, la punta de lo que es el enfoque simbólico en inteligencia artificial. Entonces voy a presentarles qué es la web semántica muy brevemente, pero sobre todo para mostrarles que es algo que, si bien, como digo, pues obviamente no ha tenido todo el éxito que tiene, los buenos resultados que tiene Machine Learning, ha ido creciendo y puede ser un aliado muy, muy bueno para Machine Learning. Entonces, los orígenes de la inteligencia artificial yo los divido como en tres. Abajo, pues, es, digamos, como el origen conceptual, la filosofía. De hecho, los primeros trabajos, digamos, el componente principal de la web semántica fue una estructura que se llamó una ontología. Eso probablemente a los filósofos no les guste porque hablamos de ontologías en plural. Entonces, la ontología de animales, la ontología de enfermedades de cáncer, la ontología, y es básicamente una descripción de un dominio que es compartida por una comunidad. Y eso es en realidad lo que en filosofía con O mayúscula se llama ontología, que es el estudio de el significado de las cosas, básicamente el estudio del significado y las conexiones de las cosas. Entonces es como la base filosófica de la web semántica. Pero realmente a nivel tecnológico se unieron dos grandes campos, Internet y la inteligencia artificial simbólica. Entonces, por el lado de la inteligencia artificial simbólica, yo no sé si yo puedo aquí marcar así con el ratoncito, la inteligencia artificial simbólica lo que empezó a sacar fue proposiciones en grafos, es decir, lo que estaban empezando a trabajar era procesamiento de texto para deducciones de información que no estaba explícita en el texto. Entonces, básicamente, no sé si ven el ejemplo, pero si yo puedo decir que Toby es hijo de una tigresa, pues Toby es un tigre, y si Toby tiene hambre, probablemente lo que quiera comer es algo que comen los tigres. Entonces, aunque yo no diga sino que Toby tiene hambre y es hijo de una tigresa, yo ya puedo decir una cantidad de cosas por las relaciones del grafo. Entonces, como grafos que guarden relación, por ejemplo, taxonómica, y también relaciones horizontales. Es como el concepto principal. Entonces, básicamente, la idea es representar la semántica de los términos, representar la semántica de los conceptos, pero los primeros sistemas que eran ontologías específicas de un área, pues eran standalone, o sea, la ontología que se desarrolló para la aplicación en medicina, la ontología que se desarrolló para la aplicación en ingeniería o para la aplicación en literatura, pero estaban desconectadas. Pero por otro lado, pues empezó todo el avance en Internet. De hecho, copié aquí una cita que me parece increíble porque en el 91 Tim Berners-Lee, pues el fundador de la web, ya tenía esta visión. Él decía que la web lo que busca es que haya conexiones que conecten cualquier información que se encuentre en la red, que se pueda compartir y que pueda establecerse, digamos, conexiones entre estas informaciones. Entonces, inicialmente eran conexiones sintácticas. Entonces, la web 1.0 realmente era, pues, con los hipervínculos, con los hipertextos, poder conectar documentos que había en la web, que es básicamente las primeras capas en términos de lenguajes, en términos de estándares, pues tener una URI, o sea, un identificador único, etiquetas como HTML y luego XML embebidas en el documento para poder conectar, en particular la etiqueta que hace referencia a un link, pero encima de eso se construyó una cantidad de representación nueva para soportar la web semántica. Entonces, básicamente, por el lado de inteligencia artificial simbólica ya existía toda la forma de representar con grafos, y por el lado de inteligencia de Internet ya existía la forma de conectar en la web, en Internet, diferentes recursos, diferentes documentos, diferentes datos, digamos. Entonces, fue el mismo Tim Berners-Lee el que fundió la web, entonces, la web semántica. Entonces dijo, es una extensión de la web en donde se le agregue significado a la información. Entonces, básicamente el tema de la semántica viene de que se le agrega significado. ¿Cómo se le agrega significado? Pues simplemente
se le agrega significado haciendo conexiones entre un término y los términos relacionados. Así de sencillo. Entonces, una ontología finalmente, que es un conocimiento compartido, porque lo importante es que sean, digamos, representaciones que una comunidad comparta y avale, pero básicamente es un grafo de tripletas, donde la tripleta es sujeto, verbo, predicado. En términos gráficos sería dos entidades conectadas con una flecha. ¿Sí? Entonces, pues básicamente lo que se logra es un grafo como el que pinté antes del tigrecito, y ese fue el origen, y esto ha crecido rapidísimo. Entonces se creó sobre XML a nivel de estándares de la web, el estándar RDF y OWL, avalados pues por la WWW, que logró que todo el mundo hablara el mismo lenguaje. Y algo muy importante que pasó fue que esas ontologías que eran de un dominio se empezaron a expandir para crear lo que se llaman hoy los Knowledge Graphs, que son ontologías abiertas multidominio grandísimas. La más grande es Divipedia. Es, cada conexión entre dos entidades se llama una tripleta, y cada entidad pues se llama una instancia o una entidad. Tenemos en este momento en el Linked Open Data más de 1460 datasets, o sea, ontologías. Por ejemplo, Divipedia, que es uno de los más grandes, tiene en este momento más de 6 millones de entidades y más de 176 millones de tripletas, es decir, de relaciones entre entidades. Entonces, esto es un volumen inmenso, y cada uno de estas bolitas que ustedes ven en el mapa de la derecha es un dataset con millones de entidades. Hay dataset del gobierno, hay dataset de los medios, hay dataset generados automáticamente de las redes sociales, datasets de temas de ubicación geográfica, datasets académicos. Entonces, es un mundo infinito de datos interconectados. Entonces, sobre eso es que estamos trabajando muy rápidamente. ¿Cómo se puede usar? Se puede usar, como les voy a mostrar en alguno de mis ejemplos, a partir de un documento, extraer las entidades de las que habla el documento, ya sea por los metadatos, ya sea porque haya etiquetas de RDF metidas, o con herramientas que ya existen para extraer entidades y conectarlas a los datasets, a la web semántica. Se genera el grafo, digamos, de información que está en ese documento, y a partir de ahí se busca ese grafo, o se buscan los elementos de ese grafo en ese gran mapa de datasets, y se puede hacer todo tipo de consultas e inferencias para enriquecer el conocimiento. O no tanto como a nivel de usuario final o de extracción de documentos, que es la primera, es todo un trabajo en términos de volver más semánticas las búsquedas, y el segundo es ya conectando sistemas. Entonces, a nivel ya de conexión de sistemas, conectarlos a través de la semántica, conectarlos a través de los datos que circulan, pero no únicamente como datos planos, sino como elementos semánticos. Entonces, voy a saltar la parte de Machine Learning en aras del tiempo, pero solo voy a resaltar algo que me parece muy importante, y es... como les dije, en la web semántica mostré qué se representa y cómo, digamos, se manipula. El Machine Learning, pues como es el enfoque conexionista, entonces, pues básicamente la representación es una red, y cada nodo pues representa como una neurona, y lo que hacemos con esto es... ¿Qué tipo de razonamiento? Bueno, aquí abajo les puse un modelito que muestra pues que uno coge los datos, los preprocesa, los limpia, saca los features, o sea, las características con las que se va a alimentar la máquina, entrena el modelo, ya el modelo queda parametrizado y, digamos, reforzadas las condiciones que deben reforzarse, y ya se empieza a usar para hacer cualquier tipo de predicción o de descripción, y hay supervisado y no supervisado, y también está reinforcement learning. Lo que quiero resaltar acá es que si hablamos de qué se está representando en términos de conocimiento, pues las neuronas no representan conocimiento. Las neuronas son simplemente una cantidad de conexiones. Uno sí puede escoger cuántos niveles usa, cuántas capas, etcétera, pero ahí no hay el conocimiento del mundo. Si estoy analizando una foto de un barco, una foto de una persona, etcétera. Donde hay un poco, digamos, de conocimiento de un nivel más alto es en los features. O sea, con qué entreno y con qué miro la red, qué le voy cuál va a ser la primera capa, básicamente, cuáles van a ser los features que yo voy a meter para estimular esas neuronas, para estimular ese cerebro artificial. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta, porque es realmente la única parte en la que uno ya está hablando de para qué la estoy usando, si para reconocer una foto, si para reconocer una firma, etcétera, tiene que ver con los features. Entonces, ahora sí, voy a entrar en el tema, voy a hacerlo bastante rápido, pero es simplemente para dejarles aquí esta idea. Esta conexión entre simbólico y conexionista, que como dije a nivel de financiación se volvió un poco competencia
pero ya desde los años 90, cuando yo estaba acabando mi doctorado en Francia, vi este proyecto, no encontré la referencia para ponerla, pero era un proyecto que con redes neuronales buscaba identificar mediante fotos submarinas un submarino. Esto era pagado por el Departamento de Defensa, obviamente. Entonces, pues aquí ustedes ven una foto de un submarino abajo y de una ballena arriba. Puede que el sistema lo detecte, pero puede que el sistema, fíjense que estas dos fotos son parecidas, puede que el sistema determine que la de abajo es un submarino. Entonces lo que hicieron fue conectarle a la salida de la red neuronal un sistema experto. En esa época, en los años 90, no teníamos la web semántica, sino los sistemas expertos, que miraba si era posible que esto fuera un submarino. Entonces, por ejemplo, la profundidad, la región en la que estaba, la velocidad a la que se movía. Entonces, otras informaciones que no eran las que había procesado con la imagen la red, o sea, por ejemplo, velocidad de desplazamiento, etcétera, no la procesaba la red y tampoco, por ejemplo, tomaba en cuenta la profundidad a la que se había tomado la foto. Entonces era información adicional semántica y con base en esa información se confirmaba o negaba que fuera un submarino. Entonces, esa es un poquito la idea detrás de lo que les voy a mostrar. Entonces, les voy a mostrar rápidamente, ya no con sistemas expertos, sino con web semántica, lo que nosotros hemos hecho en mi laboratorio. Mi área de aplicación es la informática educativa. Entonces, pues estos dos trabajos que voy a mostrarles muy rápidamente, pero solo para dejarles la idea principal de lo que tiene que ver con la charla de hoy, que es la semántica unida a la machine learning, son el trabajo de mi estudiante, un estudiante que se graduó de doctorado el año pasado, Rubén Manrique, y un estudiante que está terminando en este momento su maestría, Felipe Cueto. Entonces voy a empezar con el trabajo de Rubén. Entonces el trabajo de Rubén, que se llama Hacia un sistema automático de organización de recursos de aprendizaje usando los Knowledge Graph, o sea, la web semántica, es un proyecto que hicimos teniendo en cuenta que pues cada vez más debemos ser aprendices a lo largo de la vida y ser autónomos en el aprendizaje. Y cuando uno va a aprender de un tema, ustedes ahorita quieren aprender, yo no sé, de reinforcement learning, pues uno va a la web. Uno va a la web y busca documentos y no sabe muy bien por cuál empezar, cuál es el que le conviene. Entonces no hay digamos, un apoyo pedagógico detrás porque no hay un profesor. Entonces es en este enfoque de autoaprendizaje y teniendo como base la gran cantidad de documentos que hay en la web que hicimos este proyecto. Entonces, básicamente, si ustedes ven las entradas, pues las entradas son todos los documentos que uno puede encontrar en la web y un objetivo de aprendizaje. En general lo pensamos para, obviamente, un dominio en el que uno no es experto y entonces no sabe ni siquiera muy bien qué orden de cosas quiere ver, ni siquiera poner el objetivo completamente claro. Y lo que tenemos es, utilizando, como ven a la derecha, todos los datasets, poder lograr lo que está a la izquierda abajo en el output, que es una secuencia ordenada, un orden parcial, una secuencia de recursos educativos que tenga un sentido lógico, y ya vamos a ver qué quiere decir el orden, y que sea el más pertinente para los objetivos que yo quiero lograr. Entonces, la tesis se dividió en tres grandes etapas. Una primera etapa en la que extraigo la semántica de los documentos, una segunda etapa en la que comparo los conceptos extraídos en esa semántica entre documentos para establecer qué concepto es prerequisito de otro concepto, y una tercera etapa en que con base en eso ordeno todos los recursos. Entonces no les voy a hablar en detalle del proyecto, les voy a mostrar dos de las etapas en que combinamos Machine Learning y Web Semántica. Entonces la primera etapa, que es la construcción de la representación semántica, lo que nos interesa es identificar lo que se llaman los core concepts, o sea, los conceptos centrales de un recurso. Y incluso lo usamos también para la búsqueda, los conceptos centrales del objetivo de aprendizaje. Entonces, dado un recurso, hacemos una anotación semántica. Para esto ya hay herramientas que buscan anotar, sacar los términos del documento y conectarlos con entidades de los Knowledge Graph, en particular de Wikipedia. Y lo que nosotros hicimos aquí, toda esta primera parte en azul es trabajo con web semántica, o sea, expandir esos conceptos para tener conceptos adicionales relacionados, luego podar los que no estaban muy conectados, luego filtrar el ruido. Hicimos todo un manejo para lograr encontrar los conceptos más relevantes. Pero de todas formas son muchísimos conceptos para cada uno de los documentos, entonces tocaba tener de alguna forma una limpieza final para escoger los que eran core, los que eran realmente esenciales. Y aquí es donde, si ven la cajita morada, conectamos con Machine Learning. Entonces, lo que quiero que les quede de este primer ejemplo es lo siguiente. Aquí simplemente les muestro un poquito cómo funciona la parte puramente semántica. De un texto se sacan los conceptos, se expanden ya sea por la rama jerárquica, o sea, las categorías y subcategorías, o por relaciones horizontales, y luego se poda y se filtra. Pero luego
teníamos que ponerle peso a los conceptos finales para saber cuáles eran los que eran core, cuáles eran los más importantes. Y para eso usamos una combinación de semántica y de redes neuronales, de machine learning. Entonces, aquí lo que me parece importante resaltar en este primer ejemplo es que hicimos un modelo de regresión supervisada para determinar el nivel de core de un concepto en un recurso. El coreness se llama, eso es un término usado en el ámbito nuestro. ¿Qué tan fundamental es este concepto en este recurso? Pero si se acuerdan lo que les dije cuando hablé de Machine Learning, que la única parte del modelo de Machine Learning que tiene que ver con el mundo que se está modelando son los features. Entonces lo que nosotros hicimos fue sacar una serie de features basados en el texto únicamente, y todos los que están aquí en azul son features que extrajimos de la representación semántica del documento. Features basados en propiedades de grafo, features basados en proximitud semántica entre los diferentes conceptos a través de los knowledge graph, y nivel de complejidad del grafo, qué tan complejo era el grafo que relacionaba esos conceptos. Y a partir de esos features alimentamos el modelo de Machine Learning de regresión supervisada. Lo que nosotros encontramos en este primer ejemplo es que los resultados que obtuvimos usando los features semánticos fueron mucho mejores que solo usando los features del texto directamente, que es lo que hacen la mayoría de trabajos en este campo. Entonces nos comparamos con las líneas de baja, el top de desempeño de los trabajos en este campo que identifican corners de documentos, de conceptos a partir de documentos, y estábamos muy por encima en eficiencia y en exactitud porque usamos información semántica en las features. Entonces, primer ejemplo es cómo enriquecer Machine Learning con web semántica es escoger muy buenas features por un preprocesamiento semántico del dominio, y vuelvo al ejemplo del submarino y de la ballena. Si yo pudiera agregar features que tienen en cuenta características que distinguen la ballena y el submarino, probablemente el proceso sería más eficiente y con mejor desempeño, accuracy, etc. Bueno, el segundo ejemplo es la segunda etapa, que es identificar prerequisitos entre conceptos. Esta es fundamental porque si no tenemos los prerequisitos entre conceptos claros, no podemos ordenar los recursos en el mejor orden pedagógico. Entonces aquí lo mismo, hicimos todo un proceso de, dados dos conceptos, encontrar el camino en el knowledge graph entre los dos, determinar de dónde salían más flechas en una dirección o en la otra, etcétera, para hacer un preprocesamiento de todas las parejas de conceptos que había en todos los documentos pertinentes que habíamos filtrado en la etapa anterior. Pero luego decidimos también usar Machine Learning, un proceso ya de clasificación, porque básicamente lo que dábamos como entrada era dos conceptos y se determinaba si el uno era o no prerequisito del otro. Pero entonces en este proceso de clasificación nuevamente usamos features que tienen que ver con, por ejemplo, la frecuencia del término en el documento, etcétera, que son puramente textuales, pero usamos otra cantidad de features que eran semánticos, como la carga semántica del documento, la relación semántica en el knowledge graph entre varios conceptos, etcétera, para determinar si eran prerequisitos, y tuvimos el mismo resultado que en el caso anterior, más eficiencia cuando los features incluían features semánticos. Pero además hicimos una de las soluciones, no incluyó para nada Machine Learning, fue directamente en la semántica, con unas ecuaciones que definimos SEMREFD, que se basan precisamente en las distancias que hay en los conceptos que estamos comparando en el grafo. Nos dio un excelente resultado SEMREFD, no tan bueno como Machine Learning, sin embargo, es un proceso mucho menos costoso porque no toca entrenar, no toca extraer las features, que es costoso, las features semánticas. Entonces digamos que es una excelente alternativa cuando digamos no tenemos el tiempo y los recursos para hacer la preselección, la generación de los features y el entrenamiento. Entonces también es muy interesante poder comparar. Entonces en este caso, además de usar features semánticos, también hicimos un ejercicio de comparar qué era lo bueno de trabajar solo con semántica versus trabajar con machine learning, que se puede hacer con las dos. Yo pienso, por ejemplo, todo el tema de procesamiento de imágenes. Hay muchísimo trabajo de procesamiento de imágenes con geometría y procesamiento de imágenes, obviamente, con Machine Learning. Se podría comparar en qué casos puede ser más costoso hacerlo con uno o con el otro, y sobre todo cómo se podrían combinar. Bueno, el tercer ejemplo que les traía, ya para terminar,
con los ejemplos, es la tesis de mi estudiante de maestría, y esto es una tesis de un campo que se llama Academics Analytics, que es analizar el desempeño académico de estudiantes con miras a proveer información de toma de decisiones a todo nivel, a nivel del estudiante mismo, los profesores, la coordinación, la universidad, etcétera. Hay un dropout, una pérdida, un abandono estudiantil universitario impresionante, y eso es en todo el mundo. La Universidad de los Andes no es la excepción. Entonces queríamos hacer una tesis que mirara tres hipótesis: que el desempeño de los estudiantes en un curso está fuertemente relacionado con el desempeño en cursos previos, que esta relación está influenciada por los tópicos que se ven en estos cursos. O sea, un curso que no tiene tantos tópicos comunes, pues no influencia tanto el desempeño de otro curso, y que estas dos tipos de relaciones se podían modelar, por un lado con Machine Learning y por otro lado con semántica. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos fue, para la primera hipótesis, un modelo de Machine Learning con cantidades de combinaciones. Escogimos 3 carreras de la universidad, montamos 7 modelos de regresión. Bueno, hicimos 2 tipos de predicciones: predecir la nota final de un curso objetivo para un estudiante y predecir si esa nota iba a estar por encima o por debajo del promedio del curso, porque nos dimos cuenta pues que hay profesores cuyo promedio es más alto que otros, ¿no? Entonces queríamos ver también qué tan acertado era esto. Entonces son 2 tipos de predicciones. Para la primera, que es una predicción numérica, usamos 7 modelos de regresión y 7 feature sets, que básicamente había 3 feature sets: un feature set solo con datos de los cursos, otro que tenía datos más globales a nivel de todo el desempeño de las características en la universidad, y el tercero que era combinando ambos. Y para la nota, para saber si la nota estaba por encima o por debajo del promedio, las mismas 3 carreras, ensayamos 6 algoritmos de clasificación y los mismos 3 features. Entonces, pues logramos validar numéricamente con Machine Learning nuestra primera hipótesis, que es que el desempeño de los estudiantes está correlacionado con cursos previos. Encontramos varias cosas. Había unos cursos que no eran tan significativos, por ejemplo, los cursos que tienen muchas notas en grupo, porque de pronto el grupo jala la nota del estudiante, cursos, proyectos con tema abiertos, cursos obviamente más periféricos de la carrera. En los Andes hay un curso que se llama Constitución y Democracia, que todo el mundo ve porque solo tomamos cursos obligatorios, pero que no tiene que ver directamente con la carrera, en este caso de Economía Industrial y Sistemas, que fue las que vimos. Entonces, esto es un ejemplo pues de un uso, digamos, bastante tradicional de Machine Learning en el área de Academics Analytics. Pero entonces la segunda hipótesis era validar si estas correlaciones que encontrábamos entre los cursos tenían una explicación semántica o una correspondencia con los tópicos tratados en los cursos. Entonces, para eso extraímos los conceptos de los sílabos de los cursos, hicimos una limpieza y un enriquecimiento basados en el trabajo de Rubén, todo lo que ya les mostré: coger el concepto, mirar los conceptos cercanos, podar los que no estaban conectados, etcétera, para extender la semántica de los sílabos de los cursos. Y luego identificamos relaciones de prerequisito usando el algoritmo de Rubén de relación de prerequisitos entre los conceptos de diferentes cursos. No miramos para nada el pensum ni los prerequisitos oficiales que hay en el currículo, y esto además es bien interesante. Nosotros estamos haciendo una revisión de los programas de ingeniería, entonces es precisamente ver si esos prerequisitos sí son reales o no, y se validó la segunda hipótesis, es decir, que las relaciones que identificamos de prerequisitos por los conceptos, no por el pensum, entre cursos, tenían correspondencia con la relación de lo que se había encontrado con Machine Learning. Es que de hecho en la parte de Machine Learning después hicimos un proceso con Gini de Feature Importance para determinar cuáles eran los features, en este caso los cursos, más relevantes para predecir otro, y coincidió con aquellos cursos cuyos tópicos eran prerequisito del otro en gran medida. Sin embargo, algo que es muy interesante que nos dimos cuenta es, hicimos unos mapas de calor y eran muy parecidos, pero ajustamos un poco el mapa de calor para la parte semántica. Hicimos otros descubrimientos interesantes para explicar lo que había producido los modelos de Machine Learning, y era un mapa de olvido. Es decir, mientras más lejos estaba un curso del otro, menos le reducíamos su importancia a nivel semántico en el impacto que tenía en el otro, y ahí nos coincidió perfecto el mapa de calor. Entonces, fíjense que aquí como tercer ejemplo, ya para redondear, lo que yo quiero mostrar acá, porque pues esto no es solo para educación, sino para cualquier campo en el que ustedes trabajen conectando estas tecnologías, la web semántica también se puede usar para explicar
un comportamiento que se deduce en Machine Learning, y el tema de explicación ahora en Machine Learning está muy, digamos, en la punta, porque uno debe poder explicar por qué un sistema dice esta persona no puede recibir un crédito o esta persona no es la que dice ser. Entonces, el modelo de explicación puede ser conectando este tipo de razonamientos paralelo a la Machine Learning que validen lo que sacó el Machine Learning, pero desde una explicación semántica. Entonces, por eso nos parece que tiene muchísimo valor. De aquí concluimos que sí hay un factor de olvido cuando unos tópicos se ven en el primer semestre y se retoman en el octavo. Y eso explicaba perfectamente lo que había producido Machine Learning, que únicamente con Machine Learning nunca se habría podido explicar. Bien, entonces, pues básicamente lo que tenemos acá es, de los ejemplos que les he mostrado, sistemas como el de la tesis de Rubén, que incluyen componentes de Machine Learning, componentes de web semántica, pero también, digamos, formas de mejorar Machine Learning, si lo miramos desde la parte de la analítica de datos, que es, digamos, uno de los temas fundamentales de este evento, es mejorar la selección de los features, incluyendo un procesamiento semántico, un análisis semántico, una validación semántica para escoger los features, comparar soluciones de Machine Learning con soluciones, digamos, más algorítmicas tradicionales, en este caso de web semántica, y poder distinguir en qué casos vale la pena el uno o el otro, o los costos, y explicar los resultados de Machine Learning y validar los resultados de Machine Learning, porque pues de todas formas Machine Learning es una estadística y puede tener un margen de error. Entonces, reducir ese margen de error al máximo, haciendo constataciones después de los resultados de cosas que semánticamente tengan sentido o no. Entonces, pues básicamente esto era, me tocó hablar bastante rápido, pero espero que les haya quedado como la idea general. La web semántica es otra rama de la inteligencia artificial que se basa más en una representación semántica del mundo y deducciones, y al conectarla con Machine Learning se puede potenciar muchísimo los resultados y los productos que se hagan, y no deberíamos verlo como modelos opuestos que toca irse por una escuela o por la otra, sino tratar de ver que pueden ser modelos complementarios. Y tal vez vuelvo a resaltar, los invito a que vean, me voy a devolver a esta diapositiva que puse por aquí hace ratico, a que vean el link que puse acá sobre la web semántica, que muestra la cantidad de datasets que se están haciendo, y les aseguro que en cualquier campo, https://lotcloud.net les muestra esto, y para cada uno de los datasets les muestra de qué dominio habla, qué tipo de información tiene, con qué norma, con qué formato de lenguaje trabaja. Son todos datasets abiertos, son todos datasets públicos, son datasets que se están actualizando cada año y que tienen endpoints para que uno pueda hacer consultas o pueda integrarlos a una aplicación. Entonces, pues los invito a que lo miren. Como les digo, casi 1500 datasets, cada uno con millones de entidades. Entonces, es algo que me parece que a veces no se está considerando porque no está en la ola de la onda de inteligencia artificial, y los trabajos que estamos haciendo nos están dando unos resultados que siempre sobrepasan la eficiencia de usar solo Machine Learning. En el campo nuestro, pues no puedo decir, no comparamos con Deep Learning y no comparamos con temas de procesamiento de imágenes, es básicamente procesamiento de texto. Pero haciendo ese disclaimer, en procesamiento de texto hemos hecho para procesar artículos científicos, para procesar recursos educativos, transcript de videos de MOOCs, que son los cursos masivos abiertos, y hemos obtenido siempre un mejor resultado que lo que está en el tope de Machine Learning sin semántica. Bueno, esto era todo lo que les quería decir, y pues muchísimas gracias por su atención.